Después de 6 años impidiendo que mi hijo me visitara, mi nuera golpeó mi puerta. Suegrita, ¿es cierto que salió la herencia de tu marido? Creo que es hora de reconciliarnos. Mientras ella hablaba, mi abogado apareció en la puerta con un sobre. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Hay ciertos sonidos que se quedan grabados en tu alma para siempre. El timbre de mi puerta sonando después de 6 años de silencio es uno de ellos. Eran las 3:30 de la tarde de un martes cuando escuché esos 2 toques secos, seguidos de una pausa, y luego otros 2. Era el mismo patrón que Sebastián usaba cuando era niño, como si estuviera enviando un código secreto. Me quedé paralizada en mi silla de la cocina, con la taza de té a medio camino hacia mis labios. Durante estos 6 años había soñado tantas veces con ese momento que por un segundo pensé que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero el timbre sonó otra vez, esta vez más insistente. Mis manos temblaron mientras dejaba la taza sobre la mesa. A los 60 años ya no era la mujer segura que había sido toda mi vida. Estos años de aislamiento, de estar cortada de mi único hijo y de mis nietos, me habían convertido en una sombra de lo que fui. Me levanté despacio, alisándome el vestido azul que Robert siempre decía que me quedaba bien. Qué ironía que me lo hubiera puesto justo hoy. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, Fernanda, tan perfecta como siempre, con su cabello rubio perfectamente peinado y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Vestía un traje caro color beige y llevaba esa bolsa de diseñador que costaba más que lo que yo gastaba en comida en 3 meses. «Hola, suegrita», me dijo con esa voz dulce que conocía tan bien, la misma que había usado para alejarme de mi hijo. «¿Cómo has estado? ¿Te ves? Bien». La mentira salió tan naturalmente de sus labios que casi me convenció por un momento. Sabía perfectamente cómo me veía. Había perdido casi 20 libras desde que Robert murió. Mi cabello había encanecido completamente, y las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado por todas las noches que había llorado en silencio. «Fernanda», logré decir, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella se las arregló para lucir sorprendida por mi pregunta, como si fuera lo más natural del mundo aparecer en mi puerta después de años de haberme tratado como si no existiera. «Bueno, es que he estado pensando mucho últimamente», comenzó, dando un paso más cerca. «Y me di cuenta de que hemos dejado que pequeñas diferencias familiares se interpongan entre nosotras durante demasiado tiempo». ¿Pequeñas diferencias? La sangre comenzó a hervirme en las venas. Había convertido a mi hijo contra mí. Me había prohibido ver a mis nietos. Había hecho que me perdiera los primeros pasos de Emma, el primer día de escuela de Michael, 6 cumpleaños, 6 navidades, 6 años de recuerdos que nunca podría recuperar. Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se iluminaron con esa expresión calculadora que conocía tan bien. «Además», continuó, bajando la voz como si fuéramos cómplices, «escuché por ahí que salió la herencia de Robert. Debe ser un momento difícil para ti, manejando todo eso sola. Pensé que tal vez era hora de que nos reconciliáramos, que volviéramos a ser una familia». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No había venido porque me extrañara. No había venido porque quisiera reparar el daño que había causado. Había venido porque pensaba que había dinero de por medio. Mi corazón se partió un poco más, algo que no creía posible después de todos estos años. Incluso sabiendo quién era realmente Fernanda, una parte de mí había albergado la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había venido porque finalmente se había dado cuenta del dolor que había causado. ¿La herencia?, pregunté tratando de mantener mi voz neutral. «Bueno, sí», dijo, y por primera vez su máscara se resbaló ligeramente. «Sebastián mencionó que Robert tenía algunas inversiones, propiedades. Debe ser abrumador para ti lidiar con todo eso. Como familia, deberíamos estar ahí para apoyarnos mutuamente, ¿no crees?» Familia. Qué palabra tan extraña viniendo de ella.
Durante 6 años había hecho todo lo posible para asegurarse de que yo no fuera parte de su familia. Y ahora, con la perspectiva de dinero, de repente quería incluirme otra vez. Mientras ella hablaba, sus ojos escaneaban por encima de mi hombro, tratando de ver el interior de mi casa, como si estuviera evaluando mi situación financiera. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, calculando cuánto podría sacar de mí. «Fernanda», comencé, pero antes de que pudiera continuar, escuché el sonido de un auto deteniéndose en mi entrada. Ambas volteamos para ver un sedán negro del que salía un hombre mayor con un maletín. Mi abogado, Richard Thompson. La expresión de Fernanda cambió instantáneamente. La dulzura fingida desapareció por un momento, reemplazada por algo mucho más frío, más calculador. Pero se recuperó rápidamente, forzando esa sonrisa otra vez. «Oh», dijo, «¿esperas compañía?» Richard se acercó por el sendero y pude ver la preocupación en sus ojos cuando notó a Fernanda. Habíamos hablado sobre la posibilidad de que la familia de Sebastián apareciera una vez que se resolvieran los asuntos del testamento. «Señora Dolores», dijo Richard cuando llegó a la puerta, «lamento llegar un poco tarde. El tráfico estaba imposible». Sus ojos se movieron hacia Fernanda. «Espero no estar interrumpiendo nada». Fernanda se irguió, extendiendo su mano hacia él con esa sonrisa encantadora que reservaba para los hombres que pensaba que podrían serle útiles. «Soy Fernanda, la nuera de Dolores», se presentó. «¡Qué coincidencia! Justo estaba aquí visitando a mi querida suegra después de...». «Bueno, hemos tenido algunos malentendidos familiares, pero eso está en el pasado ahora». Richard estrechó su mano cortésmente, pero pude ver la desconfianza en sus ojos. Le había contado todo sobre Fernanda, sobre cómo había manipulado la situación para alejarme de Sebastián. «Encantado de conocerla», dijo, volviéndose hacia mí. «Señora Dolores, ¿podríamos hablar? Tengo algunos documentos importantes que necesito revisar con usted». Fernanda no se movió. Era claro que tenía la intención de quedarse, de escuchar cualquier conversación sobre dinero o propiedades. Su presencia era como una sombra fría que se extendía sobre mi porche. «Por supuesto», dije, dando un paso atrás para dejarlos entrar. «Pasen, por favor». Mientras caminábamos hacia la sala, pude sentir la tensión creciendo. Fernanda miraba a Richard como un halcón, tratando de leer cada expresión, cada gesto. Richard, por su parte, mantenía una expresión profesional, pero conocía lo suficiente sobre mi situación como para saber que esta no era una reunión familiar casual. Nos sentamos en la sala, yo en mi silla favorita, la que Robert había comprado para mí en nuestro 20º aniversario. Fernanda eligió el sofá más cercano a Richard, mientras que él se sentó frente a mí, colocando su maletín en la mesa de centro. «Bueno», dijo Fernanda, con esa voz dulce que conocía tan bien. «Qué emocionante que finalmente podamos hablar sobre los asuntos de Robert como familia. Sebastián va a estar tan contento de saber que estamos todos juntos otra vez». Las palabras de Fernanda se quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. «Sebastián va a estar tan contento», como si ella tuviera la menor idea de lo que haría feliz a mi hijo. Como si estos 6 años de ausencia fueran simplemente un malentendido que se podía resolver con una sonrisa y la perspectiva de dinero. Richard abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Sus movimientos eran deliberados, profesionales, pero pude ver la preocupación en la forma en que sus ojos se movían entre Fernanda y yo. «Señora Dolores», comenzó, «antes de proceder, ¿está segura de que quiere discutir estos asuntos en presencia de...?» Su mirada se dirigió sutilmente hacia Fernanda. «Oh, por favor», interrumpió Fernanda antes de que yo pudiera responder, su voz goteando dulzura falsa. «Somos familia. No hay secretos entre nosotras, ¿verdad, suegrita?» La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. No hay secretos. Esta mujer había construido un muro de mentiras y secretos entre Sebastián y yo durante años. Pero antes de que pudiera responder, los recuerdos comenzaron a inundarme como una avalancha. Fue hace 7 años cuando todo comenzó a cambiar. Sebastián
Había estado saliendo con Fernanda durante 8 meses cuando me la presentó oficialmente en una cena familiar. Recuerdo que llegó vestida perfectamente, con un vestido negro que probablemente costaba más que mi salario mensual como maestra jubilada. Era hermosa, educada, decía todas las cosas correctas. «Señora Henderson», me había dicho esa primera noche, «Sebastián me ha contado tanto sobre usted. Es obvio que lo educó para ser el hombre maravilloso que es hoy». Robert y yo nos miramos, complacidos. Finalmente, después de tantas novias que parecían ver a Sebastián solo como un buen tiempo, había encontrado a alguien que parecía valorarlo realmente. Pero las cosas cambiaron después de que se casaran. Al principio fueron pequeñas cosas. Sebastián comenzó a cancelar nuestras cenas dominicales familiares. «Lo siento, mamá, pero Fernanda no se siente bien», me decía por teléfono, su voz sonando distante. «Tal vez la próxima semana». La próxima semana se convirtió en el próximo mes, y el próximo mes se convirtió en visitas ocasionales y tensas, donde Fernanda se sentaba en silencio, sonriendo educadamente pero irradiando desaprobación. Entonces llegaron los nietos. Emma primero, y luego Michael 2 años después. Al principio, Sebastián me traía a los niños regularmente. Yo los cuidaba cuando él y Fernanda necesitaban salir. Les leía cuentos, horneaba galletas con ellos. Eran la luz de mi vida, especialmente después de que Robert comenzó a declinar por su enfermedad del corazón. Pero gradualmente, las visitas se volvieron menos frecuentes. Fernanda siempre tenía una razón. «Los niños han estado muy ocupados con sus actividades», me explicaba Sebastián cuando yo preguntaba por qué no había visto a Emma y Michael en 3 semanas. «Fernanda dice que es importante que mantengan una rutina consistente. Una rutina que aparentemente no me incluía. La primera vez que realmente me di cuenta de lo que estaba pasando fue en el 5º cumpleaños de Emma. Llegué a la fiesta con el regalo que había estado preparando durante semanas. Un álbum de fotos hecho a mano con todas las fotos que había tomado de Emma desde que nació. Había pasado horas organizando las fotos, escribiendo pequeñas notas sobre cada memoria. Cuando llegué a la casa, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Había globos por todas partes, niños corriendo, padres hablando en grupos. Busqué a Sebastián y lo encontré cerca de la mesa de regalos, hablando con otros padres. «¡Sebastián!», lo llamé, acercándome con el regalo. Se volteó y su cara se iluminó por un momento. «Mamá, llegaste». Pero antes de que pudiera decir algo más, Fernanda apareció a su lado como una sombra. «Dolores», me dijo, su sonrisa tensa. «Qué sorpresa verte aquí». ¿Sorpresa? Era el cumpleaños de mi nieta. ¿Por qué sería una sorpresa que estuviera ahí? «Traje algo para Emma», dije, extendiendo el regalo. Fernanda lo tomó antes de que Sebastián pudiera reaccionar. «Oh, qué encantador. Lo pondré con los otros regalos». Pero no lo hizo. Lo llevó directamente adentro y nunca volví a ver el álbum. Durante toda la fiesta me sentí como una intrusa. Los otros padres me miraban con extrañeza cuando me presentaba como la abuela de Emma. Algunos parecían no saber que Emma tenía una abuela paterna. Cuando traté de acercarme a Emma para felicitarla, Fernanda siempre aparecía con alguna distracción. «Emma, cariño, ven acá. Tus amiguitos del jardín de niños quieren cantar cumpleaños feliz otra vez. Emma, amor, tu prima quiere mostrar a las otras niñas tu nuevo juguete». Cada vez, Emma era alejada suavemente de mí, hasta que finalmente me di cuenta de que había pasado toda la fiesta mirando a mi nieta desde lejos, como una extraña. Esa noche llamé a Sebastián. «Hijo», le dije, tratando de mantener mi voz calmada, «sentí que hoy en la fiesta. Bueno, sentí que tal vez no era bienvenida». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá», dijo finalmente, «Fernanda mencionó que te pusiste un poco intensa con Emma hoy». ¿Intensa? Había tratado de hablar con mi propia nieta en su cumpleaños. «No entiendo qué quieres decir», respondí. «Ella dice que Emma se sintió abrumada, que tal vez deberíamos espaciar las visitas un poco más. Dale tiempo a los niños para que se acostumbren». Acostumbrarse. Como si yo fuera una extraña de la que tenían que acostumbrarse.
no su abuela que había estado en sus vidas desde el día que nacieron. Esa fue la primera de muchas conversaciones donde Sebastián repetía las preocupaciones de Fernanda como si fueran propias. Gradualmente me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi hijo. Estaba hablando con el portavoz de Fernanda. El golpe final llegó 3 años después, cuando Robert tuvo su primer ataque al corazón. Estaba en el hospital, luchando por su vida, y lo único que quería era ver a su hijo y sus nietos. Llamé a Sebastián, llorando. «Por favor», le supliqué, «tu papá está muy mal. Los doctores no saben si. Por favor, ven al hospital». «Por supuesto, mamá, vamos para allá». Pero pasaron las horas y no llegaron. Llamé otra vez. «Lo siento, mamá», me dijo Sebastián, su voz sonando cansada. «Fernanda no se siente cómoda llevando a los niños al hospital. Dice que es demasiado traumático para ellos ver a su abuelo así». «Entonces, ven tú solo», le dije desesperada. «No puedo dejar a Fernanda sola con los niños cuando está tan alterada». Robert murió 2 días después. Sebastián llegó al hospital 20 minutos después de que su padre partiera. En el funeral, Fernanda llegó vestida de negro, luciendo perfecta y apropiadamente doliente. Los niños estaban impecables, como muñecos de porcelana. Sebastián leía un discurso hermoso sobre su padre, hablando de lecciones aprendidas y memorias atesoradas. Pero durante toda la ceremonia, ni Emma ni Michael me miraron. Cuando traté de abrazarlos después del servicio, se escondieron detrás de las piernas de Fernanda. «Están un poco abrumados», me explicó Fernanda, su voz goteando falsa comprensión. «La muerte es tan difícil para los niños pequeños. Esa fue la última vez que vi a mis nietos, hace 6 años». Richard carraspeó suavemente, sacándome de mis recuerdos dolorosos. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una pregunta silenciosa. ¿Realmente quiere hacer esto ahora, con ella aquí? Asentí ligeramente. Tal vez era el momento de que Fernanda escuchara la verdad, toda la verdad. «Muy bien», dijo Richard, abriendo la carpeta. «Señora Dolores, como discutimos, he completado la revisión de todos los documentos financieros de su difunto esposo». Fernanda se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con anticipación mal disimulada. Pude ver sus manos apretándose ligeramente, como si ya estuviera contando dinero. «Antes de continuar», dijo Richard, dirigiéndose directamente a mí, «¿está segura de que quiere proceder con esta conversación en este momento?» «Sí», respondí, mi voz más firme de lo que había sonado en años. «Creo que es hora de que se sepa la verdad». En ese momento, escuché el sonido familiar de un auto en mi entrada. Mi corazón se saltó un latido. Conocía ese motor, ese patrón de frenado. Era Sebastián. Fernanda también lo reconoció. Su postura cambió inmediatamente, enderezándose como un soldado llamado a atención. Esa máscara de dulzura se deslizó sobre su rostro otra vez, pero pude ver la tensión en sus hombros. «Oh», dijo, con falsa sorpresa, «parece que Sebastián decidió acompañarme después de todo». No había mencionado que Sebastián vendría. Por supuesto que no. Había estado probando las aguas primero, viendo qué podía averiguar sobre la herencia antes de traer refuerzos. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Sebastián tenía llave de esta casa desde que era adolescente, y aparentemente Fernanda no había logrado que me la devolviera. «¿Mamá?» Su voz resonó desde la entrada, cargada de incertidumbre. «Estamos en la sala, cariño», gritó Fernanda antes de que yo pudiera responder. Cuando Sebastián apareció en el umbral, mi corazón se partió otra vez. Mi hijo, mi bebé, ahora era un hombre de 34 años. Había envejecido en estos 6 años. Su cabello castaño tenía hebras grises que no recordaba, y había líneas alrededor de sus ojos que no estaban ahí la última vez que lo vi. Pero lo que más me dolió fue la forma en que me miró, con la misma extrañeza cautelosa que usaría con un desconocido. «Hola, mamá», dijo, manteniéndose cerca de la entrada, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. «Sebastián», logré decir, mi voz apenas un susurro. Se quedó ahí parado, incómodo, sus ojos moviéndose entre Fernanda, Richard y yo.
Era obvio que no había venido por elección propia. Fernanda me dijo que vendrías aquí, dijo, dirigiéndose a mí pero mirando hacia el suelo. Sobre los asuntos de papá. Fernanda se levantó inmediatamente y se acercó a él, tomando su brazo en un gesto posesivo que reconocí demasiado bien. Le estaba explicando a tu mamá que pensé que era hora de que superáramos nuestras diferencias, dijo, su voz dulce como miel. Especialmente ahora, cuando está manejando todo esto sola. Sebastián asintió, pero pude ver la incomodidad en su postura. No me miraba directamente, y cuando nuestros ojos se encontraron por un momento, desvió la mirada rápidamente. Sebastián, dije, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Me alegra verte. Él se aclaró la garganta. Sí, yo. Tú también te ves bien, mamá. Era una mentira gentil. Sabía que me veía terrible. Había perdido peso. Mi cabello estaba completamente gris y las ojeras bajo mis ojos eran evidencia de demasiadas noches sin dormir. Pero era lo que se decía en situaciones como esta. Richard había estado observando este intercambio con interés profesional. Se aclaró la garganta. Bueno, ahora que está toda la familia presente, dijo, tal vez deberíamos proceder con la discusión sobre los asuntos financieros. Fernanda prácticamente vibró de emoción. Se sentó al lado de Sebastián en el sofá, su mano descansando posesivamente en su rodilla. Por supuesto, dijo, estamos aquí para apoyar a Dolores en lo que sea que necesite. Richard me miró una vez más, buscando confirmación. Asentí. Muy bien, dijo, sacando un documento del file. He completado la revisión completa de todos los activos de Robert Henderson, incluyendo cuentas bancarias, inversiones, la casa y cualquier otras propiedades. Fernanda se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los papeles en las manos de Richard. Sebastián se veía incómodo, pero no dijo nada. ¿Y? Preguntó Fernanda cuando Richard hizo una pausa. Richard la miró por un momento, luego se dirigió a mí. Señora Dolores, como discutimos, después de pagar todas las deudas médicas, los gastos del funeral y los impuestos pendientes, me temo que no queda mucho. El aire en la habitación se espesó. Pude ver la confusión cruzando el rostro de Fernanda. ¿Qué quiere decir con no queda mucho?, preguntó, su voz perdiendo un poco de esa dulzura fingida. Richard consultó sus documentos. Las facturas médicas de los últimos 2 años de vida del señor Henderson totalizaron aproximadamente $120,000. El seguro cubrió una parte, pero quedó un saldo pendiente de $35,000. Sebastián se movió incómodamente. No sabía que las facturas médicas habían sido tan altas. Por supuesto que no lo sabía. No había estado ahí. No había visto a su padre deteriorarse lentamente. No había estado en las citas médicas interminables. No había sostenido la mano de Robert durante las noches cuando el dolor era tan intenso que no podía dormir. Además, continuó Richard, había una hipoteca segunda sobre la casa que el señor Henderson había tomado para cubrir algunos gastos. El balance pendiente es de $42,000. Fernanda se enderezó, alarmada. ¿Una segunda hipoteca? ¿Por qué necesitaría una segunda hipoteca? Richard me miró, esperando que yo respondiera. Tomé una respiración profunda. Robert tomó el préstamo hace 3 años, dije, mi voz más firme ahora, para pagar los gastos médicos que el seguro no cubría y para otras cosas. ¿Qué otras cosas?, preguntó Sebastián, hablando directamente conmigo por primera vez desde que había llegado. Lo miré a los ojos, viendo por un momento al niño que había sido, al joven que había criado con tanto amor. Para contratar un investigador privado, dije simplemente. Fernanda se quedó inmóvil. Sebastián frunció el ceño. ¿Un investigador privado? ¿Para qué? Richard sacó otra carpeta de su maletín. Señora Dolores, ¿está segura de que quiere proceder con esto? Asentí. Después de 6 años de silencio, de dolor, de preguntas sin respuesta, era hora de que la verdad saliera a la luz. Tu padre y yo contratamos al señor James Morrison para que investigara por qué habías cortado contacto con nosotros tan abruptamente, dije,
manteniendo mis ojos fijos en Sebastián. Queríamos entender qué había pasado, qué habíamos hecho mal. Sebastián se veía confundido. Mamá, no entiendo. No cortamos contacto abruptamente. Las cosas simplemente se complicaron. ¿Se complicaron?, repetí, sintiendo una chispa de la vieja Dolores, la mujer que había criado a este hijo como madre soltera durante los primeros años de su vida, la mujer que había trabajado doble turno para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Sebastián, dejaste de traer a los niños, dejaste de venir a cenar, dejaste de devolver mis llamadas. Tú eras muy intensa con los niños, dijo, pero su voz sonaba ensayada, como si estuviera repitiendo algo que había escuchado muchas veces antes. ¿Intensa? La palabra salió más afilada de lo que había pretendido. ¿Intensa por querer ver a mis nietos? ¿Por querer ser parte de sus vidas? Fernanda se aclaró la garganta. Dolores, creo que todos sabemos que tenías expectativas muy altas. Los niños se sentían presionados. ¿Presionados por qué? Mi voz estaba subiendo ahora, años de frustración finalmente encontrando una salida. ¿Por leerles cuentos? ¿Por hornear galletas con ellos? ¿Por querer estar en sus vidas? Sebastián se veía cada vez más incómodo. Mamá, Fernanda solo trataba de proteger a los niños. ¿Protegerlos de qué, Sebastián? ¿De su abuela que los ama? De alguien que se estaba volviendo demasiado dependiente emocionalmente de ellos, dijo Fernanda, su máscara finalmente resbalándose un poco. Era unhealthy. La palabra se quedó suspendida en el aire como una acusación. Unhealthy. Como si amar a mis nietos fuera una enfermedad. Richard carraspeó. Tal vez deberíamos continuar con los hallazgos del investigador. Fernanda se puso rígida. Sebastián la miró, confundido por su reacción. ¿Qué hallazgos?, preguntó Sebastián. Richard abrió la segunda carpeta, sus movimientos deliberados y cuidadosos. Pude ver que Fernanda estaba luchando por mantener su compostura, pero había una tensión en su postura que no había estado ahí antes. El investigador que contrataron sus padres, el señor Morrison, recopiló información bastante reveladora, dijo Richard, dirigiéndose a Sebastián. Sebastián se veía genuinamente confundido. ¿Qué tipo de información? Richard sacó una serie de fotografías y documentos. Señora Dolores, ¿está segura de que quiere hacer esto aquí, ahora? Miré a mi hijo, a este hombre que había sido el centro de mi mundo durante tantos años y que se había convertido en un extraño por las manipulaciones de la mujer sentada a su lado. Sí, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. Es hora de que Sebastián sepa la verdad. Richard colocó la primera fotografía sobre la mesa de centro donde todos pudiéramos verla. Era una imagen de Fernanda saliendo de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Pero lo que hizo que Sebastián se quedara sin aliento fue el hombre que salía detrás de ella. Su jefe, Marcus Webb. Esta fotografía fue tomada hace 4 años, explicó Richard, 3 meses después de que usted y Fernanda se casaran. Sebastián tomó la fotografía, su rostro palideciendo. No entiendo. Fernanda trabajaba para Marcus en ese momento. Es normal que salieran de la oficina juntos. Richard colocó otra fotografía. Esta vez era Fernanda y Marcus en un restaurante, claramente en una cena íntima. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Esta fue tomada el mismo día, 2 horas después, en la Petite Maison, dijo Richard. El investigador confirmó que habían hecho una reservación para 2 bajo el nombre de Webb. Fernanda finalmente habló, su voz tensa pero tratando de mantener esa calma calculada. Sebastián, puedo explicar esto. Marcus y yo teníamos una relación de trabajo muy cercana. A veces las cenas de negocios pueden parecer más personales de lo que realmente son. Pero Sebastián ya estaba mirando la siguiente fotografía que Richard había colocado. Esta era de Fernanda entrando a un apartamento, con Marcus siguiéndola de cerca. El sello de tiempo mostraba que era a las 11:30 de la noche. Esta dirección, dijo Richard, es un apartamento que el señor Webb mantenía en el distrito financiero. El investigador confirmó que la señora Fernanda visitaba este apartamento regularmente,
siempre en horarios nocturnos, durante un periodo de aproximadamente 8 meses. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sebastián parecía estar procesando la información, sus ojos moviéndose entre las fotografías y Fernanda. «Fernanda», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué es esto?» Fernanda se irguió, y por un momento vi un destello de la verdadera persona que era debajo de toda esa dulzura fingida. «Sebastián, cariño, tienes que entender que Marcus y yo teníamos una historia antes de que tú y yo nos conociéramos. A veces, las líneas se confunden cuando trabajas tan estrechamente con alguien». «¿Una historia?» Sebastián se levantó abruptamente, las fotografías cayendo al suelo. «Fernanda, estuviste teniendo una aventura durante los primeros años de nuestro matrimonio». «No fue una aventura», dijo Fernanda, su voz subiendo ligeramente. «Fue complicado. Estaba confundida sobre mis sentimientos». Richard colocó otro documento sobre la mesa. «Hay más, me temo». Sebastián se volvió hacia él, su rostro una máscara de dolor y confusión. «El investigador también descubrió un patrón en el comportamiento de la señora Fernanda respecto a su familia», continuó Richard. «Específicamente, documentó varias conversaciones que ella tuvo con otras personas sobre usted y sus padres». «¿Qué tipo de conversaciones?», preguntó Sebastián, aunque parecía que no estaba seguro de querer saber la respuesta. Richard sacó una pequeña grabadora digital. «El señor Morrison logró grabar algunas de estas conversaciones. Con su permiso, señora Dolores». Asentí, aunque mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Richard presionó play, y la voz de Fernanda llenó la habitación. Era una conversación telefónica, claramente grabada sin su conocimiento. «No puedes imaginar lo agotador que es lidiar con su madre», decía la voz de Fernanda. «Está obsesionada con los niños. Es como si quisiera reemplazarme como su madre». Otra voz, femenina, respondió: «¿Tan mal es?» «Terrible. Y Sebastián es tan ciego a todo esto. Piensa que su preciosa mami no puede hacer nada malo, pero yo veo cómo mira a mis hijos, como si yo no fuera buena madre para ellos». Sebastián se había quedado inmóvil, mirando la grabadora como si fuera una bomba a punto de explotar. La voz de Fernanda continuó: «He tenido que trabajar muy duro para abrir los ojos de Sebastián sobre su madre. Pequeñas cosas, ya sabes. Comentarios sobre cómo los niños siempre están cansados después de visitarla, como Emma siempre llora cuando tiene que irse. Sebastián está empezando a ver que tal vez las visitas no son tan buenas para los niños». «¿Pero es cierto?», preguntó la otra voz. «¿Emma realmente llora?». Hubo una pausa y luego Fernanda se rió. «Por supuesto que no, pero Sebastián no lo sabe, y mientras él lo crea, eso es lo que importa». El sonido de mi propio corazón rompiéndose era tan fuerte en mis oídos que apenas pude escuchar el resto de la grabación. Sebastián había bajado la cabeza, sus manos cubriéndose el rostro. Pero Fernanda no había terminado. Su voz continuó desde la grabadora. «El plan es alejarlo gradualmente de su madre. Está demasiado apegado a ella. Es un healthy para un hombre casado. Los niños también están demasiado apegados a ella. Necesitan aprender que yo soy su única madre». «¿Y si no funciona?», preguntó la otra voz. «Funcionará», dijo Fernanda con una confianza fría que me dio escalofríos. «Sebastián haría cualquier cosa por mí y por los niños. Si tengo que convencerlo de que su madre es tóxica para nuestra familia, lo haré. Ya he empezado a plantar las semillas». Richard detuvo la grabación. El silencio que siguió era tan pesado que sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Sebastián levantó la cabeza lentamente, mirando a Fernanda como si nunca la hubiera visto antes. «¿Mentiste?». Su voz era apenas un susurro. «¿Sobre todo?». Fernanda se puso de pie abruptamente, su máscara de dulzura finalmente cayendo completamente. «Sebastián, tienes que entender que lo hice por nosotros, por nuestra familia». «¿Nuestra familia?». Sebastián se levantó también, su voz subiendo. «¿Mentiste sobre mi madre? ¿Me hiciste creer que ella era un problema para nuestros hijos y lo llamas proteger a nuestra familia?». «Tu madre era un problema», gritó Fernanda, toda pretensión abandonada ahora.
Estaba tratando de ser la madre de mis hijos. No podía soportar que Emma y Michael me amaran más a mí. Las palabras salieron de ella como veneno. Años de resentimiento y manipulación finalmente expuestos. Sebastián retrocedió como si lo hubiera golpeado. Fernanda, dijo, su voz temblando. Emma y Michael son sus nietos. Por supuesto que los ama. Los ama demasiado, gritó Fernanda. Y tú la amabas demasiado. Un hombre casado no debería estar tan apegado a su madre. Richard carraspeó suavemente. Hay más información, si quieren escucharla. Sebastián se volvió hacia él, su rostro pálido pero determinado. ¿Qué más? Richard sacó otro documento. El investigador también descubrió que la señora Fernanda había estado modificando las versiones de eventos que le contaba sobre las visitas de los niños a su abuela. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sebastián. Por ejemplo, dijo Richard, consultando sus notas. Después de la visita de cumpleaños de Emma cuando tenía 5 años, usted le dijo a su esposo que Emma había llegado a casa llorando, diciendo que la abuela la había regañado por ensuciar su vestido. Sebastián asintió lentamente. Recuerdo eso. Fernanda dijo que Emma estaba muy molesta. Richard miró hacia mí, luego de vuelta a Sebastián. El investigador habló con la niñera que recogió a Emma ese día. Según su testimonio, Emma llegó a casa feliz, hablando sobre cuánto se había divertido con la abuela. No hubo lágrimas, no hubo quejas. De hecho, Emma siguió preguntando durante días cuándo podría volver a ver a la abuela. Sebastián se volvió lentamente hacia Fernanda, que ahora parecía un animal acorralado. ¿Es cierto?, preguntó, su voz peligrosamente calmada. Fernanda levantó la barbilla desafiantemente. Emma era muy pequeña, no sabía expresar sus verdaderos sentimientos. Yo soy su madre, yo sé lo que es mejor para ella. No, dijo Sebastián, y había algo final en su voz. No, no lo sabías. Lo que sabías era cómo manipularme, cómo usar a mis propios hijos en mi contra, cómo alejarme de mi madre. Se volvió hacia mí, y por primera vez en 6 años vi a mi hijo real en sus ojos. El dolor allí era tan profundo que sentí como si me estuviera ahogando en él. «Mamá», dijo, su voz quebrándose, «¿puedes perdonarme?» Las palabras de Sebastián se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una oración desesperada. ¿Puedes perdonarme? Durante 6 años había soñado con escuchar a mi hijo pedirme perdón, pero ahora que el momento había llegado, me sentía completamente abrumada. Me levanté de mi silla, mis piernas temblando ligeramente. Sebastián estaba parado ahí, con el rostro lleno de dolor y arrepentimiento, esperando mi respuesta. Fernanda se había quedado en silencio, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza, buscando una forma de recuperar el control de la situación. «Sebastián», dije suavemente, acercándome a él, «hijo mío». Esas 2 palabras parecieron quebrar algo dentro de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento no era el hombre de 34 años parado frente a mí, sino el niño de 10 años que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. «Mamá, yo no sabía», dijo, su voz temblando. Pensé que realmente estaba siendo demasiado intensa con los niños. Fernanda me mostraba cómo Emma lloraba después de las visitas. Me contaba sobre cosas que supuestamente habías dicho. «Lo sé, cariño», dije, tomando sus manos en las mías. Estaban frías y temblorosas. «Lo sé». Fernanda finalmente encontró su voz. «Sebastián, no puedes creer esto. Es obvio que tu madre contrató a este investigador para crear evidencia falsa contra mí». Sebastián se volvió hacia ella, y la mirada en sus ojos era algo que nunca había visto antes. No era solo enojo, era algo más profundo, más definitivo. ¿Evidencia falsa? Su voz era peligrosamente calmada. «Fernanda, acabo de escuchar tu propia voz admitiendo que mentiste sobre mi madre. Tu propia voz describiendo cómo manipulaste la situación. Esa grabación podría ser editada», dijo Fernanda desesperadamente. «Las grabaciones pueden ser manipuladas». Richard intervino, sacando otro documento de su carpeta. «Señora,
Las grabaciones fueron autenticadas por un laboratorio forense independiente. Son completamente genuinas. Fernanda se volvió hacia él con furia. ¿Y se supone que debo creer que este investigador privado de repente tuvo acceso a mis conversaciones telefónicas privadas? De hecho, dijo Richard calmadamente, las grabaciones fueron hechas por la misma persona con la que usted estaba hablando en el teléfono. La sangre se drenó del rostro de Fernanda. ¿Qué? Su hermana Lisa, dijo Richard, consultando sus notas. Aparentemente, había estado preocupada por su comportamiento durante algún tiempo. Cuando el investigador se acercó a ella, decidió cooperar. Sebastian se quedó inmóvil. ¿Lisa sabía sobre esto? Richard asintió. La señora Lisa había intentado hablar con usted sobre sus preocupaciones en varias ocasiones, pero según su testimonio, la señora Fernanda la convenció de que no se metiera en asuntos familiares. Yo recordaba a Lisa, la hermana menor de Fernanda. Siempre había parecido incómoda durante las pocas ocasiones en que la había conocido, especialmente cuando Fernanda hablaba sobre mí. Ahora entendía por qué. No, dijo Fernanda, retrocediendo hacia la puerta. No, esto es ridículo. Sebastián, ¿realmente vas a creer a estas personas por encima de tu propia esposa? Sebastián la miró por un largo momento. Fernanda, ¿alguna vez amaste realmente a mis hijos? ¿O solo los viste como herramientas para alejarme de mi madre? La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Fernanda abrió la boca, luego la cerró, como si se diera cuenta de que cualquier cosa que dijera en este punto solo la incriminaría más. Por supuesto que amo a nuestros hijos, dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca, ensayada. ¿Los amas? Sebastián se acercó a ella. ¿O amas el control que te dan sobre mí? Fernanda retrocedió otro paso. Sebastián, estás siendo ridículo. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de nuestra familia. No, dijo Sebastián, su voz subiendo. Todo lo que has hecho ha sido por tu propio bien. Alejaste a mis hijos de su abuela. Me alejaste de mi madre. Me hiciste perderte los últimos años de vida de mi padre. Las palabras salieron como una acusación, y pude ver el momento en que Sebastián se dio cuenta del peso completo de lo que había perdido. Papá murió sin que yo estuviera realmente ahí para él, continuó, su voz quebrándose. Perdí 6 años con mi madre. Mis hijos perdieron 6 años con su abuela. ¿Y todo por qué? ¿Porque no podías soportar compartirme? Fernanda se irguió, y por un momento vi un destello de la verdadera persona que había estado escondida todo este tiempo. «Porque ella te controlaba», gritó. «Porque no podías tomar una decisión sin consultar primero con mami. Porque cada vez que teníamos un problema, corrías a llorarle a ella en lugar de lidiar conmigo». La verdad finalmente había salido. Todo este tiempo no había sido sobre proteger a los niños o crear una familia saludable. Había sido sobre celos, sobre control, sobre su incapacidad de compartir el amor de Sebastián con alguien más. Sebastián retrocedió como si lo hubiera golpeado. «Fernanda, yo nunca. Mi madre nunca trató de controlarme». «¿En serio?» Fernanda se rió amargamente. «Entonces, ¿por qué cada vez que teníamos una pelea, aparecías al día siguiente con flores y una disculpa que sonaba exactamente como algo que ella te habría dicho que hicieras?» «Porque me crió para ser un buen esposo», dijo Sebastián simplemente. «Me enseñó a tratar a las mujeres con respeto, a comunicarme cuando había problemas, a nunca irme a la cama enojado». Fernanda parecía frustrada por su respuesta. «¿Ves? Ahí está. Incluso ahora la estás defendiendo». «No la estoy defendiendo», dijo Sebastián, su voz volviéndose peligrosamente calmada otra vez. «Estoy afirmando hechos. Mi madre me crió para ser un buen hombre. Tú me manipulaste para que fuera tu títere». Richard carraspeó suavemente. «Si me permiten, hay algo más que necesitan saber sobre la situación financiera». Todos nos volvimos hacia él. Fernanda parecía haber olvidado completamente por qué había venido aquí en primer lugar. «Como mencioné», continuó Richard, «después de pagar todas las deudas, no queda mucho de la herencia. De hecho, hay un déficit». «¿Un déficit?», preguntó Sebastián. «Las deudas médicas y la segunda hipoteca totalizan más que el valor de los activos restantes»,
La señora Dolores, de hecho, se enfrenta a una deuda de aproximadamente $15,000. Sebastián se volvió hacia mí, alarmado. Mamá, ¿por qué no me dijiste que tenías problemas financieros? La pregunta era tan inocente, tan llena de genuina preocupación, que casi me eché a reír. Sebastián, dije suavemente, no he hablado contigo en 6 años. ¿Cuándo se suponía que te dijera? El peso de sus propias palabras pareció golpearlo. Se tambaleó ligeramente, como si finalmente se diera cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Además, agregué, tu padre y yo decidimos gastar el dinero en el investigador porque necesitábamos saber la verdad. Necesitábamos entender qué había pasado con nuestro hijo. Fernanda, que había estado en silencio durante este intercambio, de repente se animó otra vez. ¿Entonces no hay herencia? ¿No hay dinero? La cruda avaricia en su voz era tan obvia que hasta Sebastián se estremeció. No, dije, mirándola directamente a los ojos. No hay dinero, Fernanda. ¿Ese era el único motivo por el que viniste aquí hoy? Por un momento, su máscara se resbaló completamente y vi la verdadera Fernanda, calculadora, fría, completamente centrada en sí misma. Bueno, dijo, recuperando su compostura. Entonces supongo que no hay razón para que me quede aquí. Se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián la detuvo. Fernanda, espera. Ella se volvió, y por un momento pareció esperanzada de que él la siguiera. Quiero que Emma y Michael vengan a ver a su abuela, dijo. Este fin de semana. La esperanza en los ojos de Fernanda se convirtió en algo mucho más frío. Eso no va a pasar. No es una petición, dijo Sebastián, su voz firme. Es una declaración. Mis hijos van a conocer a su abuela. Sobre mi cadáver, dijo Fernanda. Sebastián se quedó en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Tal vez eso se pueda arreglar. La amenaza implícita en sus palabras era clara. Fernanda lo miró durante un largo momento, luego se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, dijo, su voz goteando veneno. No importa lo que hayas descubierto, sigo siendo la madre de esos niños. Sí, dije calmadamente, lo eres, pero ya no eres la guardiana entre ellos y su familia. Fernanda me fulminó con la mirada. Luego se volvió y salió de la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Sebastián y yo nos quedamos parados en el silencio que siguió, el peso de 6 años perdidos pesando entre nosotros. 6 meses después, estaba parada en mi cocina preparando galletas de chocolate cuando escuché el sonido que había estado esperando, la risa de Emma resonando desde el patio trasero. Era un sábado por la tarde, y Sebastián había traído a los niños para su visita semanal regular. Las cosas no habían sido fáciles después de esa tarde, cuando la verdad finalmente salió a la luz. Fernanda había hecho exactamente lo que esperaba que hiciera. Había luchado con uñas y dientes para mantener el control. Pero Sebastián había cambiado. El hombre que había estado bajo su influencia durante tantos años había desaparecido, reemplazado por alguien más fuerte, más determinado. La batalla legal por la custodia había sido brutal. Fernanda contrató a uno de los mejores abogados de la ciudad, usando el dinero que había estado ahorrando secretamente durante años. Pero Sebastián tenía algo que ella no tenía: la verdad, y un investigador que había documentado años de manipulación psicológica. El punto de inflexión había llegado cuando el psicólogo infantil habló con Emma y Michael. Después de 6 años de estar separados de mí, los niños finalmente tuvieron la oportunidad de expresar sus verdaderos sentimientos. Emma, que ahora tenía 11 años, recordaba perfectamente nuestros días juntos antes de que Fernanda los cortara. Recordaba las galletas, los cuentos, la forma en que solía cepillar su cabello antes de las fiestas de cumpleaños. Mamá siempre nos decía que la abuela Dolores no quería vernos más, le había dicho Emma al psicólogo. Pero yo siempre supe que eso no era cierto. La abuela siempre me enviaba cartas de cumpleaños, pero mamá las escondía. Michael, ahora de 9 años, era más joven cuando me habían alejado de su vida, pero incluso él recordaba fragmentos. El olor de mi perfume, la canción que solía cantarle antes de dormir cuando se quedaba conmigo.
La custodia se resolvió en favor de Sebastián. No fue una victoria completa. Fernanda aún tenía derechos de visita, pero ya no tenía el poder de alejar a los niños de mí. Ahora, mientras escuchaba a Emma contándole a su hermano sobre el proyecto de ciencias que estábamos trabajando juntas, sentí una paz que no había experimentado en años. «Abuela», la voz de Michael me sacó de mis pensamientos. Estaba parado en la entrada de la cocina, sus ojos brillando con esa curiosidad que había heredado de Sebastián. «¿Sí, cariño? ¿Es cierto que papá y tú no se hablaron durante mucho tiempo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Sebastián y yo habíamos decidido ser honestos con los niños sobre lo que había pasado, pero adaptando la información a lo que podían entender a su edad. «Sí», dije, agachándome para estar a su altura. «Durante un tiempo, tu papá y yo no nos veíamos». «¿Pero se arreglaron?» Sonreí tocando suavemente su mejilla. «Sí, nos arreglamos». «Bien», dijo, asintiendo seriamente. «Porque te extrañé mucho». Esas palabras simples, dichas con la honestidad brutal que solo los niños pueden tener, casi me hicieron llorar. Michael no recordaba completamente nuestros años juntos, pero en algún lugar profundo había guardado el amor que habíamos compartido. «Yo también te extrañé, cariño», le dije, abrazándolo fuerte. Sebastián apareció en la puerta de la cocina, observando nuestro abrazo con una sonrisa que mezclaba felicidad y tristeza. «Michael, ¿por qué no vas a ayudar a Emma con el experimento del volcán?», sugirió. Michael asintió entusiasmado y corrió hacia el patio. Sebastián entró a la cocina y se sentó en una de las sillas, el mismo lugar donde solía sentarse cuando era niño, y me contaba sobre su día en la escuela. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, y pude ver que realmente quería saberlo. «Estoy bien», dije, y era cierto. Por primera vez en años, realmente estaba bien. Sebastián asintió, pero pude ver que había algo más en su mente. Después de unos momentos, habló. «Fernanda se está mudando a Seattle», dijo. «Consiguió un trabajo allá». No era una sorpresa. Después de que saliera la verdad sobre sus manipulaciones, Fernanda había tenido dificultades para mantener su imagen en nuestra comunidad. Los otros padres en la escuela de los niños habían comenzado a verla diferente cuando se corrió la voz sobre lo que había hecho. «¿Cómo se sienten los niños al respecto?», pregunté. Sebastián suspiró. «Están bien. Emma está aliviada, honestamente. Dice que se siente como si pudiera respirar otra vez. Michael está un poco confundido, pero se está adaptando». Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. «¿Y tú cómo te sientes?». Se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia donde Emma y Michael estaban mezclando bicarbonato de sodio con vinagre, riendo mientras su volcán hacía erupción. «Me siento libre», dijo finalmente. «Por primera vez en años, siento que puedo respirar sin permiso de alguien más». Entendía exactamente lo que quería decir. Fernanda había controlado no solo mi acceso a los niños, sino también la capacidad de Sebastián de ser él mismo. «Mamá», dijo, volviéndose hacia mí, «necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo». Asentí, esperando. «¿Puedes perdonarme? Realmente perdonarme. No solo decirlo porque soy tu hijo, sino realmente dejar ir el dolor que te causé». La pregunta me tomó por sorpresa, aunque tal vez no debería haberlo hecho. Era la pregunta que había estado en el aire entre nosotros durante todos estos meses, mientras reconstruíamos nuestra relación. Me tomé un momento para pensar en mi respuesta. Durante 6 años había cargado un dolor tan profundo que a veces pensé que me mataría. Había perdido años con mis nietos, momentos preciosos que nunca podría recuperar. Había estado sola cuando Robert murió, cuando más necesitaba a mi familia. Pero mirando a Sebastián ahora, viendo el remordimiento genuino en sus ojos, viendo cómo luchó por hacer las cosas bien una vez que supo la verdad, me di cuenta de algo importante. «Sebastián», dije, tomando sus manos en las mías, «no hay nada que perdonar». Él frunció el ceño. «Mamá, no tienes que...». «No», lo interrumpí. «Escúchame. Tú fuiste víctima tanto como yo.
Fernanda te manipuló, te hizo dudar de tu propio juicio, te aisló de las personas que te amaban. Cuando finalmente viste la verdad, hiciste todo lo posible para arreglar las cosas. Lágrimas se formaron en sus ojos. Pero perdiste tanto tiempo con los niños. Perdiste tiempo conmigo. Sí, admití. Perdí tiempo, pero lo que importa es lo que hagamos con el tiempo que nos queda. Sebastián asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Además, agregué con una sonrisa, mira lo que tenemos ahora. Emma viene aquí después de la escuela 2 veces por semana. Michael me llama todas las noches para contarme sobre su día. Tú y yo tenemos nuestras cenas de los domingos otra vez. Era cierto. Habíamos establecido nuevas tradiciones, nuevos rituales. No podíamos recuperar el tiempo perdido, pero podíamos construir algo nuevo y hermoso con el tiempo que teníamos. Y, continué, bajando la voz para que los niños no me escucharan desde afuera. Emma me dijo que quiere que le enseñe a hornear el pastel de cumpleaños especial de la familia para el cumpleaños de Michael el próximo mes. Los ojos de Sebastián se iluminaron. ¿En serio? Asentí. Era una tradición que había comenzado cuando Sebastián era pequeño. Un pastel de chocolate de 3 capas con glaseado de mantequilla de maní que requería 2 días de preparación. Había hecho uno para cada uno de los cumpleaños de Sebastián hasta que se casó, y había soñado con hacer uno para los cumpleaños de mis nietos. «Mamá», dijo Sebastián, su voz llena de emoción, «gracias». «¿Por qué?» «Por esperarme, por no darte por vencida conmigo, incluso cuando probablemente deberías haberlo hecho». Sonreí, recordando todas las noches que había estado despierta, preguntándome si alguna vez volvería a ver a mi hijo, si mis nietos crecerían sin conocer realmente a su abuela. «Sebastián», dije, «nunca me habría dado por vencida contigo. Eres mi hijo. Eso nunca cambia». En ese momento, Emma corrió hacia la cocina, cubierta de una mezcla de bicarbonato de sodio y tierra. «Abuela, nuestro volcán explotó súper alto. Tienes que venir a ver». Michael siguió detrás de ella, igualmente sucio pero radiante de emoción. «Y hicimos lava real», anunció, mostrándome sus manos manchadas de vinagre y colorante rojo. Sebastián se rió, una risa profunda y genuina que no había escuchado en años. «Muy bien, científicos locos», dijo, levantándose de su silla. «Vamos a ver esta obra maestra». Mientras caminábamos hacia el patio trasero, Emma tomó mi mano. «Abuela», dijo, «¿puedo quedarme a cenar esta noche?» «Por supuesto, cariño», dije, apretando su mano pequeña en la mía. «¿Y Michael también?» «Michael también». Mientras salíamos al patio para admirar el volcán que habían creado, sentí una completitud que no había experimentado en años. No era la misma familia que habíamos tenido antes. Había cicatrices, había tiempo perdido que nunca podríamos recuperar. Pero era algo nuevo, algo construido sobre una base de verdad en lugar de manipulación. Fernanda había tratado de destruir nuestra familia, pero al final solo había logrado hacernos más fuertes. Habíamos aprendido el valor de la honestidad, la importancia de cuestionar cuando algo no se sentía bien, y el poder del amor genuino sobre la manipulación. Mientras miraba a Sebastián riéndose con sus hijos, sus manos cubiertas de tierra mientras mejoraban su volcán, supe que habíamos ganado la guerra. No con venganza o amargura, sino con paciencia, verdad y amor incondicional. Y por primera vez en 6 años, mi corazón estaba completo.